capítulo 90, verso 4. Amén. Al centro de la Biblia. El libro de Salmos, capítulo 90, verso 4, 94. Amén. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir con mis hermanos. Bendice este momento y este tiempo. Bendice a cada uno de los que nos hemos reunido en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense que hay un poema que ese poema se llama Hoy cambiaré. Ese poema, el que lo está contando, tiene una escena bastante interesante. Dice que el poema más o menos dice así: en el sordo silencio de la noche, un arrastrar de pies y un lamento. Imagínense en la noche arrastrando los pies, ¿verdad? Y tocaron a la puerta, dice. Con sudor de frío, abrí la puerta lentamente y vi que era la muerte. A medianoche abrió la puerta y en medio de todo, el asunto es que cuando llega la muerte, llega con una listita en la mano y le dice: ven, caminemos. O sea, llegar, iba por él. Y dice que empezó a llorar. Y dice que le decía: aléjate de mí, oh muerte ingrata, traes dolor, angustia y mucho llanto. Y se resistía a la idea de caminar con ella. Y en medio de tanta angustia que él presentaba, la muerte sacó su papelito que andaba, donde andaban los que se iba a llevar esa noche. Y dice que le habla a él y le dice: está bien, puedes seguir, porque esta vez me equivoqué de puerta. Y desperté del sueño con la muerte, dice, y me aferré a la vida como loco. Hoy cambiaré. Miren, la vida, decía un amigo mío hace unos días, sentado en una reunión, decía: es como nace con el rayo, dice, y se termina con el humito que queda saliendo después del impacto en el suelo. El rayo, la centella esa que vemos y el ruido. Así es la vida de rápida. ¿Qué hace? ¿Qué hace que tenía yo esa edad en esa foto que acaban de ver ustedes? ¿Qué hace que éramos con Damián delgaditos, que éramos unas gacelitas y ahora hasta para bajarse el carro a mi hermano lo vi con dificultad? La vida se va, dice la Biblia, que somos como la hierba del campo. Hoy es y mañana se echa el fuego. La vida se va en un segundo. Se va rápido. 1000 años. 1000 años de Dios es como un día de nosotros, los hombres. ¿Saben cuánto tendría que vivir en un día de Dios un hombre que viva 70 años? 1.6 de hora. Hora y media en un día de Dios. Y 70 años se fueron así, ¿ve? Cuando hicieron el peaje ese de San Salvador al aeropuerto, ahí habían gente, unas casetas, y uno pagaba y pasaba y pagaba su permiso. Yo me acuerdo que yo pasaba por ahí, siempre distraído, pensando en otra cosa, en qué iba a hacer. Y el hombre, cuando le pagaba y me daba el ticket, me decía: muchacho, tome. De repente cambió el cassette del hombre y empezó a decirme: maestro, tome. Ay, ya lo volví a ver, me incomodaba, porque a uno le cuesta entender que se han ido los años, que hay una edad productiva cuando los jóvenes, cuando la gente tiene que estar produciendo, tiene que estar cambiando la historia. Y hay que estar preparados, jóvenes. Cuidado con esto, pongan mucha atención. La embestida, los años difíciles, la embestida del mundo, ese movimiento que los va a atrapar, que los va a estremecer. Este mundo allá afuera, esta sociedad está situada
por los 4 costados: sexo, alcohol, drogas, placeres y de todo que van a entretenerlos en los mejores años productivos. Cuando tienen que estar estudiando, cuando tiene el hombre que estarse formando para asegurar un mejor mañana, está distraído en placeres, en vicios, en cualquier otra cosa que no resulta ser de mucho provecho. Entonces, el tiempo se va, decía mi papá, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, decía. Entonces hay que aprovechar esa etapa de la vida donde nosotros tenemos. Yo tuve una suerte, fíjese. Yo fui un muchacho hasta cierto punto afortunado. Yo me crié en el campo. Mis papás fueron gente humilde, gente campesina. Yo me crié en las algodoneras, en el monte. Mi papá se puso zapatos a los 18 años. Él era administrador de haciendas. Allá por el oriente, ahí donde nace el sol, allá San Marcos Lempa, San Nicolás, toda esa zona, Lempa, ahí me crié yo. Mi papá se puso zapatos, les decía, a los 18 años, porque él entendió en esos primeros años, y él estudió hasta 3er grado, y él entendió en esos primeros años que la educación era la clave para sacarlo a uno adelante, que había que prepararse, que había que estudiar. Fíjense que él le servía era el que le jalaba la comida, el que le llevaba el almuerzo al profesor. Era el niño antes. En esas épocas, tal vez Damián, que se crió en la ciudad, no sé, pero alguien por ahí se puede acordar que antes los maestros o los profesores andaban el niño, que era el que le jalaba ropa, el que le jalaba la comida, y vivía con él. Pues mi papá anduvo así, con un profesor, y ese le regaló los 3 certificados que mi papá tenía, ¿cierto? 1º, 2º y 3er grado, allá por Santiago de María, anduvieron y trabajaron. Pero esos 3 años para mi viejo fueron tan importantes porque le enseñaron a él que la educación era la clave para tener éxito. Entonces él estaba muy comprometido en hacer de nosotros hombres de bien, en hacer de nosotros. Mi papá no jugaba con la educación. Él decía: mira, hijo, yo por prepararte a vos, por hacer de vos un profesional, hago cualquier cosa. Y me lo decía de corazón. Y yo, entre todos los grandes logros que tengo, fue haberle dado a mi papá el derecho a verme graduarme, fíjate. Ese día ahí, cuando estábamos con el título, yo llegué a esa grabación casado, ya llevaba 2, ya llegué casado ahí. Tenía 2 días de venir de luna de miel, venía. Ya llevaba el traje que mi viejo me compró y de allá bajé con todo y esposa a la grabación. Y mi papá andaba emocionado. Ahí no aparecen las fotos, pero él andaba un saco café largo, como que era el que prestaban en la foto Flores. En la foto Flores le ponían un gran saco a uno y solo de aquí quedaba bueno. Entonces, pero yo tuve ese privilegio, vi a mi papá, vi a mi mamá, vi a mi familia llenos de orgullo, llenos de felicidad al verme graduarme ese día. Porque ese día, cuando un hijo se gradúa, es un día de mucho logro, de éxito, de triunfo para un papá. Y yo lo tengo presente. Uno guarda en la mente, se quedan esas imágenes que los psicólogos llaman improntas. Son esas imágenes que quedan grabadas. Cuando dijeron mi nombre en aquel lugar, cuando dijeron mi nombre, Mario Ernesto Díaz, yo escuché un aplauso. Fíjate. Cuando empecé a caminar, solo un aplauso sonaba. Era el de mi papá, que aplaudía así, pero emocionado. Mi papá, me imagino que han de haber estado pasando en la cabeza de él ideas como que lo logramos. Ahí va mi hijo, he peleado la buena batalla, como decía Pablo, he acabado la carrera, ahí va formado, graduado, y era un día emocionante. Y yo lo vi a él con sus ojitos llenos de lágrimas. Él tenía ojos de color. Mi papá era moreno, ojos de color, y estaba emocionado viéndome graduarme. Y a él creía que con eso y fíjense que es cierto. Cuando la fortuna me dio la espalda, cuando la vida me dio la espalda, cuando me convertí en basura que ni la escoba quería recoger, entonces ese regalo que mi papá me había hecho empezó a tomar valor.
Yo, después de ese evento, a mí la fortuna me deparó aplausos. Yo siento que empecé a trabajar y yo tenía cualidades, tenía cosas que me habían hecho un hombre. Bueno, si me entrevistan, fíjate, me entrevistan en mi primer trabajo y me dice el hombre, usted es la persona que nosotros necesitamos, pero tiene que tener carro. ¿Y de dónde, hermano? Pero yo no me iba a amedrentar, yo le dije, bueno, ese no es problema para mí, le dije. Solo dígame cuántos días me da para conseguirlo. 30 días a partir de ahora, me dijo. Y salgo para el cantón Los Limones, allá por Zacatecoluca, donde vivía mi papá. Y le digo yo, mire papá, vi que he conseguido un gran trabajo, tengo una gran oportunidad, la fortuna me va a sonreír y a usted también. ¿Y cuánto querés? Me dijo. Mire, le dije que necesito 16,000 colones, con eso yo compro un carrito. Ay Dios, hijo mío. Ese dinero no lo he visto junto en toda mi vida, yo. Mío no lo he visto. Pero fíjense cómo es un papá cuando empieza a tratar de clavarle en el corazón la fe en un Dios todopoderoso, que él me dijo, hijo, pero yo tengo uno que te lo puede dar. Veníteme. Entramos a aquel ranchito que tenía él ahí en el cantón Los Limones, nos metimos a su cuarto y me dijo él, hincate ahí. Ay, Dios. La niñachita, que era una prestamista que vivía en Zacatecoluca, con la zurda le hubiera pagado yo todo lo que prestara. Pero me dijo, hincáteme, ponete de rodillas. Y me puso de rodillas y me puso las manos también en la cabeza. Y dijo, Señor, este es mi hijo. No es lo que vos y yo queremos, pero yo lo quiero. Así, fíjate. No es lo que vos y yo queremos, le dijo, pero yo lo quiero. Él tiene una necesidad y quiere carro. Dáselo, Señor. Yo me fui con mi primera esposa porque pasaban, bueno, el calendario empezaba a marcar ya, 30 días tenía y yo andaba afligido. Y iba con mi señora en un bus que le sonaban todas las latas para Santiago. Y cuando íbamos en el camino, yo iba pensando, dije, fíjate, le digo yo a mi señora, mi papá la gran bayuncada que me acaba de hacer, en vez de irle a prestar a la niachita, cuántos amigos tiene él, no pude irle a decir que me prestaran 16,000 colones, yo en un mes los voy a pagar. Y fíjate, hablando, porque yo no había leído en la Biblia que la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. El lunes a las 4 de la tarde, un amigo me habló, amigo de la familia, un piloto agrícola de ahí de la zona de las isletas. Me dice, Marito, fíjate que todo el fin de semana pasé pensando en vos. Y eso sí, me dijo, fíjate que mis hermanos me invitaron a Estados Unidos y me regalaron un carro 4x4. Y uno de pobre en este país no puede tener 2 vehículos. El que tengo te lo voy a regalar a vos. Fue mi primer carrito Pony, aquel amarillito. Regalado. 4 de la tarde. Entré al baño de la oficina a darle gracias al Dios de mi papá porque era todopoderoso. Y así me fue formando, así me fue enseñando a depender. Y fue increíble. Yo pude vivir ahí en ese tiempo de la escuela, en ese tiempo de libros, en ese tiempo de tareas, en ese tiempo de asistir a las aulas de clases. Yo viví algo que marcó mi vida. Y fue un hecho trascendental para mi vida. Una noche, estando ahí en ese cuarto que vieron, llegó un muchacho. No, fue en otro cuarto, fue en el C21, C21 fue. Estando en ese cuarto, llegó un muchacho. Tocó la puerta como a las 8 de la noche. Era un hombre feo, barroso, siempre andaba su sonrisa fingida, pelo parado, feo de verdad. Y yo lo veía hasta pasmado. Y yo me la llevaba de un muchacho moderno, dinámico. Yo andaba en un montón de cosas y a él lo veía hasta como retrasadito. Porque caminaba lento, no levantaba bien los pies. Y bueno, parecía un muñeco. Y a esa hora de la noche llegó, tocó la puerta y me lo dijo en ese tono pausado. Me dijo,
traigo un mensaje de Dios para vos. Fíjense que me dio risa. Me burlé prácticamente. ¿Y qué te dijo? Pero ese que te dijo era burlándome. Que Jesucristo te ama, me dijo. Y empezamos a platicar. Miren, todo lo que ese hombre me había dicho, yo lo creía, si yo no era incrédulo. Yo creía que Dios me amaba. Yo sabía que Jesucristo había muerto en una cruz por mí. Yo sabía, todo eso lo sabía. Y cuando Él me hizo la invitación para que oráramos esa noche, yo oré, fíjese. Y aunque no haya sentido que el edificio tembló, aunque no haya sentido que el viento sopló más, que se oyeron rayos o algo, Cristo entró a mi vida esa noche. Pero no me detuve. Yo seguí en mi fiesta. Seguí en mi vida de fiesta. Yo seguí dándole con todo, salí a trabajar y la vida, acabar, la fortuna me deparó aplausos. Yo podía comprar amigos, podría comprar música. Bueno, todavía, gente, llego al Don Pedro a tomar algún café y llega un amigo que me cantaba antes y se sienta y empieza a cantar. Espérate, le digo, no ando dinero, no ando nada. No, me dice, si cuando andabas tomando siempre te cobré de más. Esta no me la debes, me dijo. O sea, era una fiesta, vivía en una fiesta, pero miren, en ese mundo empecé a perderle el control a mi manera de beber, a mis diversiones, empecé a perder el control. De repente, ya no sabía si eran las 6 de la tarde o eran las 6 de la mañana. Se miraba igual y yo no sabía en qué estaba. De repente, ya no sabía si era un miércoles o era domingo. Si había jugado mi equipo de fútbol o no había jugado. Y empecé a perder el control y empecé a entrar en una dimensión tan difícil, pero tan complicada de verdad. Y empecé a perder y empezar a llegar a centros de rehabilitación. Fíjense que era tanto que yo no empecé a beber así. Yo recuerdo que me metían a centros de rehabilitación, como Remar, lugares así, donde llega lo peor de la sociedad, gente que anda pero tirada. Y yo empecé, una vez me sacaron de un centro de rehabilitación y aquí entrando, yo no sé si los buses todavía entran, la 200, 102, todavía entra por Zaragoza. Y esos buses de antes entraban, cabal entrando a Zaragoza, empecé a oír en uno de esos buses grandotes de la tal, que allá adelante por el motorista, una señora hablaba un montón de groserías de su niñita. Y le digo yo a la que venía a la par, mire, qué grosería en la que habla esa mujer. ¿Cuál me? Aquella. Y la oye desde aquí. Sí, ¿y qué es lo que va diciendo? Ay, oiga, y mire todo lo que hay. Dice esto, es. Dios mío, dijo la mujer y se apartó. Iba pero completamente oyendo cosas y porque mi sistema nervioso central se había dañado. Allá al final, al llegar al Puerto de la Libertad, sí casi peleo con unos muchachos, dejen de ir hablando conmigo. Oía que decían que mis botas eran robadas, que yo venía del norte. Y va y le fui a reclamar, pues. Increíble, increíble. Miren, en ese mundo allá abajo, el alcohólico de verdad, el que ha vivido, pero que se mete a andar en 8 días bebiendo, salir de una borrachera de esas, va a ver monstruos que salen de la pared. A mí una vez me llevaron al hospital psiquiátrico. Fíjate. De ahí de Remar me llevaron al psiquiátrico. Y bien me recuerdo que llegó mi esposa y me dice, ¿la conoces a ella? Me dijo el que cuidaba allá en Remar. Sí, le dije, pero apartate, amor, le dije. Mira esa sangre. Fíjate, ¿crees que no andaba loco? Mira esa sangre. Anoche unos hombres cortaron a mi abuela. ¿Cómo que habían cortado un palo? Y yo, y me dicen los hombres, vos no andas bien, mi señora bien afligida. Fíjate. Y me llevaron al psiquiátrico ahí, me llevaron directo. Y llego, y lo peor es que ahora que yo estoy bueno, recuerdo que a la señora cuando me pedía los datos, la enfermera, yo le decía, ella me preguntaba, ¿dónde vive? Tal parte. Y todo lo que me preguntó se lo decía. Pero veía que le manchaba la ropa porque de mi cuerpo desde la noche salían unos hilitos de sangre. ¿Verdad? Y le digo yo, ¿me puedo salir? Sí, ¿y qué le pasa?
fíjese que le estoy manchando, mire todos los papeles y mire su uniforme tan bonito, se lo estoy manchando de sangre, desde anoche ando así. Espéreme, me dijo, me fue a llamar un hombre que hacían los músculos. Para adentro, becado. Pasé 8 días pasé. Y llega mi esposa a verme y me dice mi señora, mira, ¿y te vinieron a ver tus papás? Sí, le dije, pero ellos no me quieren, son pura, no sé qué. Le dije. ¿Y eso por qué? Porque fíjate que ahí trajeron unas cositas para comer y aquel se las dieron. Pues no está bien, me dijo. Como a los 12 días vuelve a llegar. Y le digo yo, fíjate que vino Hernán a verme. ¿Cuál Hernán, vos? El que está en Estados Unidos, le dije yo. No, me dijo, ¿cómo vamos a hacer con vos? No, si es cierto, mira, si aquí están las cositas. Y era verdad, me había llevado cepillo, pasta dental, y con eso le comprobé que había llegado. Ya estaba más o menos bueno. Pero el Enterprise y el carro que yo tenía, que era un viejito, decía que lo había dejado en unas laderas y solo problema. O sea, no salí bien, pero así no empecé. Así no se empieza. Entonces, Dios tiene misericordia para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Él nos da esa oportunidad. Yo empecé, fíjense que cuando uno empieza en eso y ha conocido y está cerca, lo que pasa es que a uno se le olvida que el que comenzó la obra la va a terminar. Él no deja nada a medias. A uno se le olvida. Yo empecé y de repente empieza un maestro a enseñarle que es el maestro del dolor. Cuando uno no ha hecho caso, cuando uno no logra entender, empieza a meterse en problemas serios de verdad. A mí me empezaron a traer de la cantina. Mi pobre papá, fíjate, me empezó a traer de la cantina de allá de las Margaritas, a traerme a Cangrejera. Y me le escapaba de ahí. Ahí llegaba a la cantina de Soriano. Un día me robaron los zapatos. Y en vez de agarrar para la casa donde mi papá, empecé a caminar descalzo a mediodía en punto como para el Puerto de la Libertad. Allá por Melara me despertó el dolor. Se me habían roto los pies. Cuando el pavimento caliente me había hecho unas llagas y ahí se me armaban unas pelotitas rojitas, y eso duele. Y desde ahí yo dejaba la huella del pie. Cuando vengo a ver la huella de sangre marcada en el pavimento, miren, si empezara a caminar de ahí para allá con las partes buenas que me quedaban de calcañal o de algo para alcanzar a llegar, y he llegado hasta el puente Cangrejera a lavarme y a llorar mi desgracia. En esos momentos, cuando uno está solo, ahí empieza a entender que realmente está metido en graves problemas. Que está metido. Si cuando mi papá me traía, yo tengo presente a mi papá cuando me llevaban allá a la casa, yo oía cosas. Tenía un vago que yo le decía que era mi compadre en la colonia, y oía cuando mi papá me traía al monte, oía que mi compadre llegaba completamente trastornado de aquí, mira. Oía mi compadre llegaba y decía, compadre, está bien enfermo, tómese este trago. Y oía que lo vaciaba. Y yo me levantaba todo totoleco, abría la puerta para atrás y veía aquella oscuridad. Váyase, compadre, por favor, le decía yo en voz audible, fuerte. Y mi mamá en una esquinita llorando. Y mi papá se quedaba sentado sin la camisa, con los hombros así caídos. Y lo tengo presente como aquel hombre que me había aplaudido a mí. Aquel hombre que se había llenado de ilusiones, destruido al ver esa condición en la que había caído. Mi última estadía en el hogar para el alcohólico, esa última estadía en el hogar para el alcohólico, me dijeron al 4 días de estar encerrado, me dijeron, va a venir su papá a verlo. Y yo sentía un compromiso con mi viejo. Si ese hombre Dios lo puso a protegerme, a hacer de mí un hombre de bien, él siempre me decía, mira hijo, yo no te voy a dejar nada. Yo estoy bien interesado en ver qué hijo le voy a dejar a este país. Y ese hombre me dijo, va a venir a ver. Fíjense que había un mueble viejos ahí en el centro de rehabilitación, que yo los pasé arreglando durante varios años, poniéndoles que no se fueran a deteriorar por esa escena. Porque cuando me dijeron que iba a llegar mi papá, acomodé el mueble simulando una sala. Pero yo estaba
en short, descalzo, mis uñas chucas, seco, seco, como le decía Damián, como que era gavilán de ladera. Me imagino que los animales no comen mucho. Y yo, porque ya era diabético, ya tenía diabetes. Y cuando llegó mi papá, se sentó y nosotros nos miramos. Nadie podía decir nada. Mi papá, ¿cómo? Si él habían pasado 28 años desde aquel día en la graduación, donde él había aplaudido, donde él se había llenado de ilusiones, sus ojitos se le habían llenado de lágrimas y ahora se le llenaban de lágrimas de tristeza en verme convertido en basura que ni la escoba quería recoger. Y se rascó la cabeza, ¿sí? Pasaron unos minutos, no nos dijimos nada y pasaron unos minutos como que era una eternidad. Y él se paró, se rascó la cabeza y me dijo, ay, hijo, yo con vos he hecho una grandiosa nada. Y se fue. Y yo me quedé ahí. Y yo me quedé ahí pensando, Dios había empezado a tratar conmigo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, ni las hojas de los árboles caen, si no es la voluntad de Dios. Si usted está esta noche aquí, no es una casualidad. Dios así lo ha querido. Y empezamos, mire, yo salí de ahí, empecé a bajar libros que he hecho con mi vida. Ya no era joven, estaba enfermo, tenía una diabetes, estaba viejo, ya maltratado, bajado. O sea, es como esos carros que los ruedan con llanta pacha y sin aceite, todo deteriorado. Ahí me veía bien nuevito y ahora ya uno ya se mira ajado. Y ya imagínense, en esos días había que empezar un proyecto de vida de nuevo. Y yo empecé, y fíjense que allí comenzó Dios a tratar conmigo. Cuando dejé de beber, empezó de nuevo y llegué a la empresa de Braulio. Era un compañero que se graduó con nosotros, que se portó bien chiquito y él era el gerente de esa empresa. Pues. Y yo llegué a buscarle trabajo y de repente me dice Braulio, mire, hermanito, me dijo, yo hasta aquí puedo llegar, de aquí va a tener que ir donde mi jefe. Y llegué donde el jefe de él, el dueño de la empresa, murió el año pasado, por cierto. Y me dice él, mire, ya pedimos referencias suyas, agarrando mi currículum. Ya pedimos referencias suyas. El ingeniero Florencio Castillo en Costa Rica dijo que usted era una persona nefasta. Date el hombre grosero. Y me dice, una persona nefasta que ha estado ingresado por problemas de alcoholismo. Yo quería hasta desaparecer en la silla. Y cuando uno sale de eso, por todo llora. Sí, ya aquí no podía decirle, pero ni gracias al hombre, porque aquí se me hacía un gran nudo. Y ya quería llorar. Si solo salí de ahí, me fui a llorar. Pero miren, Dios empezó a hablar a mi vida y en ese momento empecé a pensar que yo debería de hacerle a él una contrapropuesta, que cuando me había dicho que no, era mi oportunidad para cambiarlo, para que me dijera que sí. Y le hice una carta en la que le daba las gracias por la oportunidad de haber sido candidato a ese puesto. Que yo era una persona remisa a aceptar que era un enfermo alcohólico y que mi vida como alcohólico activo estuvo llena de esfuerzos por querer beber como una persona normal. Lamento los comentarios del ingeniero ahí le puse el nombre, ¿verdad? Porque se refieren a un pasado que perjudicó a mi familia y mi vida como profesional. Que gracias a Dios yo conservaba las cualidades que me habían abierto las puertas en un montón de empresas. Un hombre que no conoce de horario, le puse. Un trabajador con un espíritu de servicio infatigable y empecé a adornarme. Que reconsiderara, le puse ahí, porque conmigo llevaba solo ganancias. Conozco sus productos, los clientes me conocen, los resultados de ventas serían a corto plazo y en cuarto lugar le puse, usted va a tener un empleado fiel a su empresa y agradecido con usted de por vida. Ya solo me faltaba la estocada del maestro y le dije yo que por el gran interés que yo tenía de formar parte de la familia de esa empresa, le ofrecía 3 meses de trabajo ganando la mitad del sueldo asignado a la plaza. Me dieron el trabajo y el siguiente día llegué a la computadora de mi hermana y me dice ahí, leí la nota que me habían mandado de don Victoriano, decía, la junta directiva reconsideró su posición, preséntese mañana a su primer día de trabajo, 24 de enero, bien me acuerdo. Y fui, llegué. El Braulio ingrato todavía dijo, porque contrataron a un gran cabezón,
que se graduó después de nosotros. Ese gran cabezón venía de allá de Italia, una maestría en suelos y bien preparado el hombre. Y yo venía graduado en la cantina de las Margaritas. ¿Qué podía? Pero como mi papá decía, el cuero que yo andaba delgadito, era lo que andaba era hambre, lo andaba bien duro. Entonces empecé a trabajar con todo. Miren, Dios me bendijo tanto en ese trabajo y en esa empresa que en 3 meses yo había comprado vehículo, ya tenía a mi señora de nuevo, pues ya había ido y ya la tenía en la casa otra vez. 1 de mayo, fíjate, de ese año, ella volvió conmigo a una casita en Las Margaritas que había alquilado. Y empecé a trabajar, empecé a darle con todo. Me regresaron un trabajo donde yo era gerente 2 años después y empecé. Fíjense que cuando conseguí este trabajo que ahora tengo, un hombre muy importante de este país y con un buen trabajo llegó a mi oficina, se sentó y me dijo, mira Marito, fíjate, me dijo que Dios está tratando contigo, me dijo. Lo que pasa es que no te has dado cuenta cómo te está hablando. Yo me maravillo, me dijo, de ver cómo Dios habla a tu vida. Si ha sido de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo. Ha venido, pero tened cuidado, porque Dios puede cambiar el mensaje y entonces vas a sufrir. Miren, en esos días se enfermó mi papá, perdió su habilidad para caminar y empezó a ir enfermo. Y mi papá sí era el evangelista, el mensajero de Dios más poderoso que Dios tenía para cambiar mi vida. Es más, tengo la última plática, ¿cierto? La grabé en mi celular, lo último. Y en ese último aliento de vida, mi viejo estaba tratando de darme el mensaje, de decirme, tenés que irte a sentar, tenés que ir a buscar al Señor. Y empezó, ya no pudimos. Y miren, hermanos, cuando de repente la fortaleza se quiebra, cuando ya el poder humano, cuando la capacidad, ya no hay nada. Un día en el Hospital Rosales un médico me llamó, era amigo, se había hecho muy amigo conmigo. Y ese hombre me habló y me puso el brazo y me dijo, mire ingeniero, ya no hay nada que hacerme. Llévese a su papá para la casa, dele cariño, me dijo, y espere el desenlace. No le va a durar 4 meses. Miren, agarré a mi viejo chineado, me lo llevé al carro, empezamos a platicar. Es que allí ya no se puede hacer nada. Y empecé con él a hablar de Dios, hablábamos, oíamos música. A mi papá le gustaba todo eso, porque no se murió a los 4 meses. Él me duró 2 años, 4 meses. Me duró mi papá. Y oíamos música, a él le gustaba una alabanza. Cuando lo llevé de ahí de la casa hasta donde lo iba a enterrar, le iba poniendo su alabanza. ¿Verdad? Aquella que dice, enséñame Señor que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Y cuando eso pasa, ahí ya no hay más. Y yo empecé y le hice una promesa a mi papá. Le hice una promesa, ahí está grabadita. Y le dije, papá, yo te prometo sentarme en la última banca de una iglesia. En la última banca de una iglesia. Le quería decir que no iba a aceptar compromisos, pero que me iba a ir a sentar a la última banca de la iglesia. Él murió sábado. Y todos los días, todos los fines de semana, durante esos 2 años, 4 meses, yo había viajado a estar con él allá abajo. Y ese primer fin de semana tenía que quedarme en la casa sin la esperanza de ver a mi viejo. Y me fui a comprar una sopa de pata ahí, en la misma colonia. Allá vi un muchacho comprando la sopa de pata. Fíjense que ese hombre me aguantó, compramos, la sopa se enfrió y pasamos en la esquina y como de lo que abunda en el corazón habla la boca, yo hablé de mi dolor y de mis cosas y de la historia de mi papá y pasamos y aquel hombre era como una oreja solo oyéndome, nada de que le daba chance de que dijera nada. Se fue el hombre. El miércoles llegó a tocarme la puerta en la noche. A las 11 de la noche lo solté y mi esposa, que tampoco había podido dormir, me dijo, qué bárbaro. Pobre señora, ahí bastadundo. Y el domingo siguiente yo quería cumplirle la promesa a mi papá, irme a sentar a la última banca de una iglesia. Y llegamos a la iglesia de la colonia, una iglesia chiquitilla.
El predicador era ese muchacho, fíjate. Dios hace las cosas cuando Él está tratando con nosotros, cuando Él quiere levantarnos, cuando quiere rescatarnos. Y un día de Él es como 1000 años de nosotros. Así que eso, el tiempo y la vida, hay que aprovecharla ahora que puede. Y si usted vino esta noche y está con nosotros aquí, este tiempo es para usted. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por la gran oportunidad de la vida, por lo que tú, Padre, has hecho en la vida de nosotros y en lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Padre, gracias por este grupo de jóvenes, de hermanos, por esta obra maravillosa y porque estás usando a mi amigo y hermano en Cristo y a su familia. Bendice sus vidas y bendícelas de todos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús estamos orando por esto. Y en esta actitud de oración, yo quiero hacer la misma invitación que aquel muchacho hizo a mi vida aquella noche. Si usted está esta noche aquí y nunca ha invitado a Jesucristo a que entre a su vida para que lo dirija, quiero pedirle que ahí donde está levante su mano en señal de que quiere orar y quiere invitarlo a que entre a su vida. Levante su mano. No es cambiar de religión, no es cambiar de iglesia, es invitar a Jesús a que entre y que le dirija y le haga la persona que Él quiere que sea. Así orando. ¿Alguien quiere recibir esta noche al Señor? Levante su mano ahí donde está.